El movimiento ilustrado fue un movimiento cultural que se inició en el Renacimiento, lo cual transformó el pensamiento europeo en el siglo XVIII. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX tuvo un impacto en la Ilustración de Nueva Granada. Justamente en este periodo corresponden los aportes de la expedición botánica. En este tiempo, grandes pensadores influyeron en la mentalidad de Nueva Granada, como José Celestino Mutis, Agustín Codazzi, entre otros. Tuvieron un gran impacto en el mundo científico y marcaron la historia de la Ilustración en el nuevo Reino de Granada, lo cual lleva a un gran periodo de transición. Frente a lo político, durante el dominio español se empezaron a redactar actas y a generar revueltas por el inconformismo y los altos impuestos, entre los cuales se encuentra el Memorial de Agravios, redactado por Camilo Torres, el cual denunciaba los abusos cometidos por las autoridades españolas y reclamaba igualdad de oportunidades para todos los hombres. El 20 de julio de 1810, la Junta Tumultuaria de San Victorino, liderada por José María Carbonell, toma la ciudad por ser excluidos de la Junta de Gobierno. Debido a estas revueltas y las disputas coloniales, se crea la Junta de Notables por Francisco José de Caldas, y el virrey es obligado a crear una nueva Junta Suprema de Gobierno, que le permite a los americanos participar en las decisiones políticas de la Nueva Granada y que promueve un cambio de régimen político. En cuanto a lo cultural, a partir del análisis de la población y de la ley natural, se logra crear una identidad sobre el país y a partir de los sabios que desarrollan las ideas liberales de la Nueva Granada, se logra instruir un pensamiento de independencia y contribuir a la educación basándose en un pensamiento racional. Y en cuanto a lo científico, se logran promover las ideas ilustradas por medio de la ciencia, la cual se vuelve la base del pensamiento de muchos de los sabios que más adelante instruyen e impulsan a la Nueva Granada a lograr su independencia. Más adelante en este video vas a saber qué es la expedición botánica y la comisión coreográfica y cuáles fueron sus aportes en la historia. ¿Cuál fue la influencia de la ideología burguesa ilustrada en el proceso de independencia de Colombia? Para desarrollar esta idea, primero se tiene que responder a la siguiente pregunta: ¿qué es la Ilustración? La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que pretendió dominar con la razón los problemas del hombre y cuya influencia se percibió en los diversos aspectos de la vida de la sociedad y en los cambios profundos de mentalidad colectiva. Este movimiento ilustrado, que surge de la ciencia y de la filosofía, orientó sus ideas al sentido antropocéntrico, contradiciendo la tradición teocéntrica del mundo medieval. Teniendo en cuenta lo anterior, sigamos con cuál fue la manifestación de la Ilustración en Nueva Granada. La Ilustración se vio evidenciada principalmente en la expedición botánica, que estuvo desde 1783 hasta 1816 y fue dirigida por José Celestino Mutis, realizada en Nueva Granada, Mariquita. Tenía la misión de por primera vez conocer y clasificar los recursos naturales del Reino de Nueva Granada, desde la visión de diferentes ciencias: la medicina, la zoología, la antropología y la astronomía. Como resultado de esta expedición está la fundación del Observatorio Astronómico de Santa Fe en 1808, los primeros intentos por la creación de un mapa guiado por la ubicación de las estrellas y el nuevo conocimiento de la relación entre la temperatura, la presión y los pisos térmicos. Esta expedición influencia la realización de la comisión coreográfica, que estuvo desde 1850 hasta 1859. Esta fue una expedición geográfica económica dirigida por Agustín Codazzi, que tenía el propósito de crear un atlas y una carta geográfica a partir del recorrido por todo el territorio neojordino. Esta estuvo sustentada desde la ciencia geográfica para crear el mapa, la ciencia social para la descripción de la población y las diferentes culturas indígenas, y la ciencia botánica, que fue la descripción en láminas artísticas de la flora y la fauna del territorio. Estos estudios tuvieron una amplia difusión en el mundo científico y sus ideas influyeron decisivamente en los nativos americanos, que más adelante realizaron la independencia y consolidaron los nuevos estados nacionales. Los viajeros y las expediciones científicas de las tierras americanas presentaron al mundo una nueva visión de América, en especial del nuevo Reino de Granada, como territorio de extensos y diversos recursos naturales y de gran potencial a futuro. Las manifestaciones de Ilustración mencionadas anteriormente conducen a Nueva Granada a un periodo de transición. Esta época se caracterizó por la creación, organización y desarrollo institucional del virreinato, con las reformas económicas y sociales de los virreyes ilustrados, y con la introducción de la modernidad, aunque este progreso ideológico causó una crisis económica del mercantilismo y una crisis minera, que trajo con sí
tres consecuencias. La primera fue el interés por los estudios naturales por dos razones. La primera porque las ciencias naturales se consideraron el único camino para llegar al conocimiento y al progreso radical orientado a la búsqueda de la libertad, los derechos naturales y la igualdad. Y la segunda como medida de fortalecimiento económico, pues se plantea la necesidad de aprovechar más los recursos naturales y elevar la agricultura a un nuevo eje de la economía mundial. Como tercera consecuencia está la implementación de nuevos impuestos, y esta trae con sí las grandes tensiones sociales y económicas que son la tercera consecuencia. Entre ellas estaba el movimiento insurreccional de los comuneros en 1781, los levantamientos sociales de los negros esclavos y las luchas indígenas en defensa de sus tierras e integridad de sus recursos. Continuando con esta idea es como se llega a lo que verdaderamente impulsa a la independencia. La Ilustración se proyectó y divulgó principalmente en los medios de comunicación del conocimiento, los cuales eran la educación institucional, la imprenta, el periodismo y las creaciones artísticas. La divulgación de la cultura formó una mentalidad moderna en el nuevo Reino de Granada y canalizó un movimiento de ideas ilustradas que preparó a los granadinos para la revolución de la independencia. Además, la crisis económica y social del nuevo Reino de Granada se agudizó en las décadas de transición entre los siglos XVIII y XIX, precisamente cuando las ideas de Ilustración fueron acogidas por la generación precursora, que utilizó como ideologías de acción para plantear, organizar y realizar la revolución de independencia. Esto quiere decir que se sistematizó la ideología del liberalismo, estimulando a los precursores al razonamiento guiado por la democracia, la libertad, la igualdad, la fraternidad y la soberanía popular, e incitando a la necesidad de cambio, gestión, realización y culminación de la independencia. Por otro lado, también se puede ver cómo es que la independencia hispanoamericana llega a partir de otras revoluciones mundiales que surgieron alrededor del mismo tiempo, como la independencia de las 13 colonias de América o la Revolución Francesa, que se dieron a partir de que cierta parte de la población fuera oprimida por la otra, al tener mayor privilegio, tal como lo era en este momento el Reino de Nueva Granada por los españoles. El Reino de Nueva Granada tomó los ideales liberales de estas dos revoluciones como un método para reclamarle al pueblo español por las colonizaciones y lograr su independencia, al ver cómo es que ambas revoluciones en América y en Francia salieron de cierta manera exitosas y conseguían darle una representación a toda la nación. Por un lado, en Estados Unidos, alrededor de 1607, Gran Bretaña empezaba a acentuar sus colonias por el norte de América, hasta que en un fin se establecieron 13 colonias por todo el pueblo americano, pero durante este mismo proceso se creó una revuelta entre los británicos y los franceses por este mismo pueblo, donde América apoyó a los británicos y terminan ganando. Una vez Gran Bretaña teniendo todo el dominio por Estados Unidos, deciden imponer la ley de timbre, la cual les pedía más impuestos a los americanos. Ellos se negaron, reclamando cómo es que si no tenían ninguna representación en el Parlamento para las tomas de decisiones en su propia tierra, no debían de por qué pagar sus impuestos. Y es de esta forma como es que Estados Unidos empieza la revolución para que hubiera representación americana en el Parlamento británico, como se puede ver en el primer Congreso Continental, donde su objetivo era lograr que se reconociera al pueblo americano. Más tarde, Estados Unidos se daría cuenta de que el objetivo del primer Congreso Continental tenía sus fallas, y en un fin no lograría que fueran libres, por lo que crean el segundo Congreso Continental al mando de George Washington, donde su objetivo sería la total independencia de las 13 colonias británicas. Una vez teniendo claro su objetivo de independencia, crearon el documento donde decretaban su independencia de las colonias, basándose en los ideales europeos ilustrados como argumentación, y fue firmada así por 56 personas, dando paso a una nueva revolución para conseguirla, donde los franceses, como forma de venganza a los británicos, ayudarían a que América lo consiguiera. Y es así como Estados Unidos llega a la independencia años después, en 1789. Por otro lado, como surgimiento de la independencia, los americanos crean los derechos de los ciudadanos, donde garantizaban los derechos que cada individuo de la nación tenía. Antes de que la Revolución Francesa fuera desatada, Francia estaba compuesta por una monarquía absoluta dada por el poder divino,
lo que quiere decir que el rey tenía todo el poder ilimitado y lo tenía ya que se decía que era un enviado de Dios. A su vez, la sociedad estaba dividida por una jerarquía entre la nobleza y el tercer estado, compuesto por el pueblo llano, donde se puede ver que la nobleza era la que salía beneficiada al ser los más privilegiados, lo cual se veía en especial al ver cómo es que ellos no tenían que pagar impuestos o cómo es que las decisiones tomadas por los estados generales. Para las decisiones políticas se votaba por estamento, más no por persona, lo que favorecía a la nobleza al ser la minoría de la población y su voto se contaba con la misma cantidad a la del tercer estado. Es por esto que llega la Revolución Francesa en 1789, luego de que la economía bajara por los gastos hechos para la independencia de Estados Unidos, los malos tiempos climáticos que bajaban la producción y los impuestos donde la plata ya no era suficiente para el tercer estado, por lo que la hambruna se hacía presente. Asimismo, el 14 de julio de 1789, el tercer estado decide luchar por la libertad, igualdad y fraternidad, y solo se lograría si se limitara el poder del rey Luis XVI y la nobleza. Es por esto que el tercer estado, mediante una lucha, toma la Bastilla despojando al rey. Desde este momento es que la Revolución Francesa toma su camino, donde el tercer Estado llega a crear la Asamblea Nacional, la cual lograría desde la independencia de Estados Unidos y sus derechos a los ciudadanos, lograr crear sus propios derechos del hombre, del ciudadano y asimismo de la mujer. De esta forma, el tercer Estado empieza reformas políticas, donde el bien público fuese el que sobresaliera, y las propuestas ilustradas como las de Rousseau, y le ponen un fin a las monarquías absolutas con el asesinato del rey Luis XVI y los privilegios de la nobleza. Asimismo, es que se puede decir que la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa fueron lideradas por los ideales ilustrados, que sobresaltan la razón y el conocimiento como fuente para hacer cargo de la política y la sociedad, como los derechos naturales, lo que quiere decir que todos viniendo de un mismo principio debemos por derecho tener mismas condiciones frente a la ley, por ende la abolición de los privilegios, o la abolición de la propiedad privada de manera en que nadie es dueño de nadie ni es superior. La creación de repúblicas independientes con división de poderes entre judicial, legislativo y ejecutivo, así bien la toma de decisiones fuesen hechas teniendo en cuenta el bien público y el reconocimiento de igualdad y derechos de toda la sociedad. Es por esto mismo que la independencia de Colombia llega a partir de la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa con sus ideales de la Ilustración. Por un lado, se puede ver como en todas las situaciones entre estas tres revoluciones en Estados Unidos, Francia y Colombia, un pueblo era prisionero del otro y buscaba satisfacer su necesidad por la libertad e igualdad, que solo se lograría mediante el reconocimiento de sus derechos y en un lugar donde los privilegios no existieran, pero a su vez existiera una autoridad que tuviera un poder limitado y basara sus decisiones en el bien público. Es por esto que tales revolucionarios para la independencia granadina como Antonio Nariño y Simón Bolívar son tan importantes al ser de los principales revolucionarios en traer las ideas ilustradas, como al traducir los derechos del ciudadano de Estados Unidos o mostrar las verdaderas formas en que una revolución en el nuevo reino de Nueva Granada funcionaría, dando ideas sobre nuevas reformas políticas acerca de repúblicas independientes. Pero esto solo se lograría si los nativos fueran capaces de reconocer sus propias tierras y de esta forma saber por qué es que se luchaba en la independencia. Es por esto que también se pueden considerar a grandes revolucionarios a Francisco José de Caldas, José Celestino Mutis y Agustín Codazzi, entre muchos, al ser quienes transmitían el conocimiento sobre sus tierras al pueblo, desde grandes proyectos como lo fueron la expedición botánica y la comisión coreográfica, que daban nuevos conocimientos sobre la geografía, botánica, la cultura y cambios políticos del territorio. En conclusión, la Ilustración tuvo un gran impacto en la historia de Nueva Granada. Gracias a el nuevo reino de Granada entró en un periodo de transición donde hubieron cambios en la organización y desarrollo del virreinato. A partir de los cambios predominantes de la Ilustración de Nueva Granada se llega a la independencia.